Hola, bienvenidos a nuestra tercera sesión del curso Lidera Hoy. Estamos profundizando cada vez más en algunos principios que son importantes para ser un buen líder. Hoy vamos a la tercera unidad, que es el principio de la integridad, y voy a comenzar con la frase de John Maxwell que dice: la imagen es lo que la gente piensa que somos, pero integridad es lo que realmente somos. Así que vamos a comenzar con esta frase que nos lleva a reflexionar un poco lo que significa la integridad y cómo aplicamos la integridad al liderazgo. Hoy día las preguntas claves que nos vamos a tratar de responder hasta el final de esta clase son ¿qué es la integridad? Y espero que ya estés pensando un poquito en el concepto y por qué es importante la integridad, sobre todo, bueno, es importante en todas las áreas de la vida, pero sobre todo en el ámbito del liderazgo. Y quiero plantearte esta pregunta. ¿Qué viene a tu mente cuando ves la palabra íntegro? ¿Qué es lo que piensas que es? ¿Qué es lo que crees tú que significa? Cuando piensas en integridad, cuando piensas en lo que significa ser íntegro, antes de saber lo que significa, ¿te consideras tú una persona íntegra? ¿Eres tú una persona íntegra en todas las áreas de tu vida? Mira qué interesante. Cuando vemos el diccionario ya y pensamos en la palabra integridad, viene del latín integer, ¿no es cierto?, que tiene que ver con algo intacto, con algo puro, ¿no? Es algo como sin mancha, sin doblez, ¿ya? Y en otro significado de otros diccionarios dice que es algo que no carece de ninguna de sus partes, algo entero, completo y que no le falta nada en su línea. Mira qué interesante lo que significa ser íntegro, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de integridad, básicamente nos referimos al carácter, a quiénes somos, cuál es nuestro carácter. La integridad está asociado a nuestro carácter, a la manera como nosotros respondemos, a cómo nosotros nos relacionamos en el mundo. Y si miramos el significado de intacto, puro, tiene que ver con una persona que se presenta al mundo, porque acuérdate que decíamos que no es la imagen, sino que lo que realmente somos, que se presenta con un carácter intachable. Entonces esto tiene que ver más que nada con eso, con el ser íntegro o intachable en nuestro carácter, ¿ya? Profundicemos un poquito más. Hay muchas cualidades que son necesarias para ser un buen líder, así es, pero la que destaca y la más importante que podríamos decir es la integridad, ¿ya? ¿Por qué? Porque es imposible desarrollarse como un verdadero líder sin llegar a ser una persona de integridad. Es muy importante que nosotros seamos íntegros en nuestro actuar si vamos a liderar, si vamos a usar bien nuestra influencia, como ya hemos estado hablando anteriormente, qué es lo que significa ser un líder, usar bien nuestra influencia. Entonces, ¿qué significa? Veamos ahora más en profundidad lo que significa ser un líder íntegro o la integridad en el liderazgo. Significa que tú seas sincero al vivir de una manera en que tus acciones coinciden con tus palabras, ¿ya? Que lo que tú dices, tú lo practicas o lo vives, lo haces. Es ser consistente con lo que tú crees, ya que hay una coincidencia, no solo lo proclamas, pero lo vives también, ¿ya? Es una persona que es fiel a su palabra. Es lo contrario de la hipocresía, porque la hipocresía normalmente está asociado con el hecho de ser una persona que dice creer algo, o que plantea una idea, o que predica algo, pero en el fondo actúa o vive de una manera que contradice lo que proclama, lo que predica o lo que enseña. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es lo contrario de la hipocresía. La persona íntegra es una persona que lo que enseña, lo que habla, lo que predica, lo que dice creer, lo que proclama creer, es lo que vive, o sea, es un ejemplo de vida, ¿ya? Esto mismo está
esta capacidad de ser consistente con las palabras, de ser fiel a su palabra, a lo que dice, de tener peso en su palabra, hace que las personas que le rodean, y ahí estamos hablando de las personas a las cuales influye como líder, sientan confianza. ¿Ya? Y esto establece una confianza y por eso es fácil seguir a un líder íntegro, a una persona que es consistente entre palabra y creencias. Y en este punto te invito a que vayas a Classroom y ahí te puse una prueba de integridad. Algunas preguntas, son poquitas preguntas, pero que te van a ayudar a evaluarte a ti mismo si tú eres una persona íntegra o por lo menos si tienes las cualidades para transformarte en una persona con integridad. La palabra de Dios habla mucho sobre integridad en muchos aspectos y hoy día quería mencionarte dos cosas muy importantes que la Biblia dice, que dice sobre nuestro hablar, ¿ya? Nuestro carácter y nuestro hablar. Lo primero que dice es que nuestro hablar debe ser así de una sola palabra. ¿Qué significa eso? Mira, ahí en Mateo 5:37 dice, antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que una persona íntegra es una persona que tiene una palabra firme, no es una persona de dobleces, no es un líder que dice, sí, mañana vamos a hacer esto y después dice, es que no, que hoy día no me siento bien, no, es que sabe que surgió esto, no, el líder es una persona consistente y comprometida, es una persona que su palabra tiene peso y quien está debajo de su liderazgo sabe, no, si esta persona lo prometió, lo va a cumplir, va a hacer lo que dijo. ¿Te das cuenta? Y eso trae confianza, genera confianza para quien está debajo del liderazgo de esta persona. Entonces la palabra es muy importante. A veces somos muy ligeros de palabra. Llegamos y decimos o prometemos simplemente, no, mañana nos vemos, o mañana nos encontramos, o mañana te traigo esto, o mañana hago tal cosa. Y prometemos, pero muchas veces no cumplimos. Y las personas, y tú lo sabes porque a lo mejor a ti te ha pasado con otra persona, las personas pierden la confianza. Después dicen, no, esta persona no tiene ningún peso en su palabra. Dice, pero mañana no va a traer nada, mañana no va a hacer eso, porque no cumple su palabra. Y Eclesiastés 5:5-7 habla de eso y dice, mejor es que no prometas, dice, y no que prometas y no cumplas. Entonces la palabra de Dios nos exhorta, nos enseña, nos dice, debes ser una persona de palabra. Eso significa ser una persona fiable, que se puede confiar en ti. Eso es ser fiable, que se puede confiar en ti. O sea, tu palabra tiene peso. Cuando tú dices algo, todos saben, lo vas a cumplir. Pero esto comienza en pequeñas cosas. Y la Biblia dice también, y por eso te puse ahí Lucas 16:10, dice, el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Y el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Entonces, ¿cómo comienza este proceso de transformarnos en personas íntegras? Es siendo fiable o siendo confiable o siendo una persona en la que se puede confiar en las pequeñas cosas. Si tú haces pequeñas promesas, tienes que cumplirlas. No pienses que vas a poder cumplir una gran promesa si no has sido capaz de cumplir una pequeña promesa, como mañana te entrego el lápiz que te debo o mañana te devuelvo los 100 pesos que te presté. ¿Te das cuenta? Que te pedí prestado. Te das cuenta que esto se trata de pequeñas cosas. Si yo aprendo a ser fiel en lo poco, a respetar las promesas que hice, las cosas que me comprometí en las pequeñas cosas, por supuesto que seré de más, voy a poder cumplir las cosas grandes, las grandes promesas, las grandes cosas que pueda llegar a prometer. ¿Te das cuenta? O en las que me pueda comprometer. Entonces, esto tiene que ver con credibilidad, de ser una persona que tiene palabra, que su palabra tiene peso, que cuida lo que dice. Porque mira, la Biblia incluso te dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, porque prometer y no cumplir es el problema. No decir que no, puedes decir que no te comprometes, pero si tú pones tu palabra en juego, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice que debes ser fiel en las pequeñas cosas, en las pequeñas promesas.
¿Te das cuenta? Bien, hablemos ahora, hagamos nuestra interacción con las escrituras, ¿ya? Y te invito, por supuesto, a ir a Classroom, donde está la lectura de una historia bíblica muy interesante. Yo quiero que la leas completa, puedes buscar también la historia contada, hay distintas formas como está contada, pero la puedes leer ahí en la Biblia, en Génesis, del 37, ahí está el 50, aparece la historia de José en distintas etapas. Pero mira, qué interesante la historia de José, porque José era un hombre que muestra que fue creciendo en integridad y él tenía una gran influencia. Pero él es el penúltimo de dos hermanos, y ahí tú vas a leer la historia, bueno, te la voy a contar toda para que la leas. La historia, él tuvo varios roces con sus hermanos por esto mismo, porque él ya se perfilaba como un líder desde pequeño. Sus hermanos no entendían sus interacciones y al final estos malos entendidos y estas dificultades en las relaciones familiares generaron que José fuera vendido como esclavo y obligado a servir en Egipto, ¿ya? Él fue vendido a una casa de un hombre llamado Potifar. Este hombre, que lo tenía como esclavo, vio en José potencial y lo reconoció como un hombre íntegro, confiable, ¿no es cierto? Y lo que hizo es que al darse cuenta que Dios estaba con él, lo puso entonces a cargo de toda su casa, ¿ya? Y se transformó en el brazo derecho de Potifar. Pero estando allí, ¿qué es lo que sucedió? Que la esposa de Potifar, ¿no es cierto?, lo vio, él era un hombre apuesto, por supuesto, y todo eso, entonces intentó ahí seducirlo. José se negó, ¿no es cierto?, arrancó, pero obviamente ella lo acusó y mintió, dijo que él se había aprovechado, y esto hizo que José terminara en la cárcel, ¿ya? Pero mira qué interesante. A pesar de haber estado en este lugar de eminencia, ¿no es cierto?, como hombre a cargo de todas las cosas de Potifar, y haber ido a parar a la cárcel, en la cárcel, fíjate que él tuvo una súper buena actitud y siendo él un hombre íntegro, terminó estando a cargo también en la cárcel y cuidaba a los otros presos, los carceleros lo tenían ahí como una persona de confianza y por su influencia también en la cárcel, al final él terminó yendo donde Faraón, porque le interpretó un sueño que tuvo el Faraón. Lee la historia ahí en Génesis, como te estoy relatando, y al final él terminó siendo colocado en un lugar muy importante como el segundo hombre después de Faraón, para liderar al pueblo de Egipto en una gran crisis económica que enfrentaron en su época. Y eso significó, por supuesto, después el reencuentro con sus hermanos. Lee la historia porque es muy entretenida. Pero la parte más importante para mí de esta historia tiene que ver con que a veces el ser una persona íntegra tiene un precio. Y en este caso a José le costó caro. Piensa, él fue a parar a la cárcel para no ceder ante la tentación de, ¿no es cierto?, aprovecharse ahí de la esposa de su amo, de la persona para quien él trabajaba, y eso le costó caro porque él, ¿no es cierto?, fue acusado injustamente. Fue a parar a la cárcel, estuvo muchos años, pero mira qué interesante, él fue el mejor preso que podríamos haber imaginado porque dio su 100% aún allí. Él era una persona íntegra y pagó el precio de la integridad, aunque eso le haya costado a veces, ¿no es cierto?, un precio muy alto. Lee la historia y interactúa con las escrituras a través de las preguntas que te puse ahí. Pero quiero concluir la historia de José animándote a meditar y reflexionar sobre su vida, sobre su historia, principalmente en el área de integridad, y darte cuenta que ser íntegro significa estar comprometidos a hacer lo correcto, aun cuando esto nos cueste un precio. O sea, a veces podemos perder algo importante por ser personas íntegras, por tratar de caminar en integridad, ¿ya? Este precio que tiene la integridad puede ser en el momento gravoso, difícil, complicado, pero sabes, a largo plazo el ser íntegro tiene buenos resultados, ¿ya? La buena noticia de
de esto, a pesar del precio que tiene la integridad, es que Dios conoce nuestro corazón. Y Dios se complace cuando nosotros nos esforzamos por mantener nuestra integridad, incluso cuando nadie más sabe sobre las decisiones que nosotros hemos tomado y las cosas que hemos hecho o no, ¿no es cierto?, para mantener nuestra integridad. Dios conoce tu corazón y sabe cuántas veces has tenido que tomar decisiones en integridad para evitar a lo mejor un problema, para zafarte de algo que te puede llevar por el camino equivocado, ¿ya? Y de la misma manera fue con José. Y quiero concluir diciéndote lo que dice Proverbios 19. Dice, las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. Entonces siempre es mejor escoger un camino de integridad. Y un buen líder es un líder íntegro, que tiene un carácter intachable, que es una persona que tiene una palabra en la cual se puede confiar, que coincide lo que cree con lo que proclama. Eso es un buen líder. Y bueno, y para cerrar, vamos a ver nuestro ticket de salida y te pregunto, ¿podrías responder tú qué es la integridad? ¿Puedes saber lo que es la integridad? A ver, ¿alguno de ustedes me puede responder? ¿Sí? Bueno, ¿qué es la integridad? La integridad es, ¿no es cierto?, ser sincero al vivir de una manera que coincide con sus palabras y acciones. Eso es integridad. ¿Y por qué es importante la integridad? Bueno, espero que sepas responder esta pregunta al final de la clase, y es porque la integridad da confianza a los demás y aumenta nuestra influencia como líderes. Así que es muy importante cultivar la integridad, y si al hacerte la prueba tú dices, bueno, me falta, no he crecido en esto, es una buena oportunidad para que tú puedas crecer. Así que te invito ahora a hacer la oración para que podamos finalizar, y también te invito a responder en la guía de aplicación de la clase en Classroom. Y vamos a terminar con este ánimo y también pidiéndole al Señor que nos ayude a ser íntegros, ¿ya? Señor Jesús, a veces mis acciones y palabras no se alinean de la manera que debería. Pido perdón por los errores que he cometido. Ayúdame a ser una persona de integridad. Quiero tratar bien a los demás, incluso cuando no pueden darme nada a cambio, porque así es como me tratas tú. Me amas aun cuando no he hecho nada para merecerlo. Ayúdame a amar a los demás de esa misma manera y a caminar en integridad en todas las áreas de mi vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, espero verte en la próxima clase y que apliques esto a tu vida.